El Señor Jesucristo me los bendiga en este preciso momento. Le damos gracias al Señor Jesucristo por darnos la vida, por darnos el amor y la bondad de tenernos todavía con aliento. Dios es maravilloso, grande. Un saludo para todos los pastores, hermanos y personas que a lo largo del globo terráqueo pues observan estas enseñanzas. Yo quisiera pues ser lo más prudente en cuanto a la enseñanza y no buscar la forma de hacer mío el discurso, sino que el discurso sea de Dios, basado bíblicamente y el contenido para Él o de Él. Tú puedes escudriñar las Escrituras juntamente conmigo y darte cuenta de que Dios, es único, no es tripartito, no es dupartito. Él es Dios eterno y eterno. Aleluya. Santo es el Señor. La paz de Cristo con cada uno de ustedes y comenzamos. En la parte 1 estábamos hablando de la kenosis de Cristo. ¿Cómo es esa identificación que se dio con Él y el Padre? Dice que fue tanta su exaltación que Él se hizo forma de siervo y vino a sufrir como cualquier ser humano o quizás peor que nosotros. Con consecuencia de esta lección de humildad, Dios lo exaltó, dice su palabra, o sea, Jesús, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y de lo que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Lo que dice Filipenses 2, 9, 11, ¿verdad? Ahí habíamos hablado de esto. Dice que Dios lo exaltó. Por eso esta exaltación no podía ser una exaltación de la deidad de Jesús. Porque Él ya era la esencia divina morando en la carne. No era simplemente una exaltación como cuando Dios levanta a un profeta y, bueno, le da honra. Esto era algo superior porque Él era Dios. Su deidad no podía ser exaltada, pero su humanidad sí lo podía, porque a Dios nadie lo vio jamás. La humanidad de Dios se hizo presente para estar con nosotros. Por tanto, su humanidad fue glorificada y se le dio el honor de sentarse a la diestra de Dios. ¿Saben qué importante es esto? Dios le dio el honor de que toda la humanidad reconociera su eterno poder y deidad y majestad y dominio en el juicio. Con eso pues quiero concluirles lo de la lección pasada y además de eso entramos a otra dimensión que es la unión hipostática entre Dios y Jesús. Vamos a conocer un misterio, un secreto, ¿qué te parece? Dios es bueno y maravilloso, ¿cómo no? La unión hipostática entre Dios y Jesús. Es de esta manera, Cristo pues es Dios en la carne, según lo que dice Juan 1:1. El verbo fue hecho carne. Según lo que dice Hebreos 1:3, Tito 1:13, Colosenses 2:9, Juan 8:58 y 10:30 y 34, Hebreos 1:8, y es plenamente Dios y plenamente hombre. Qué hermoso estos versos y lo que la palabra nos enseña, según Colosenses 2:9. Así tiene dos naturalezas, la de Dios y la humana, y no es mitad Dios, mitad hombre, como en alguna de las filosofías griegas, sino que Él nunca perdió su divinidad, ni hubiese podido hacerlo, porque Dios es Dios. Amén.
Esta es la gran bendición que tenemos por parte del Señor, que nos ha revelado a través de sus apóstoles, a través de los profetas que antes profetizaron de Él, lo que iba a hacer. Él no tuvo un padre humano, no, como nosotros, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Dios era su propio Padre. Por esto lo mataron, por esto lo crucificaron, porque en aquel tiempo no se permitía que nadie se igualara a Dios. Era una blasfema. Pero desafortunadamente para ellos, Dios lo hizo. Y vino para salvarnos, y Él puso su vida por causa de nosotros. Según Mateo 1:20 dice, y pensando Él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hay una palabra que se le da a José, que lo que estaba en María, que no sintiera celo, o que no se perturbara su corazón, porque era algo que venía personalmente de Dios. Lucas 1:34 y 35, por eso lo confirman los apóstoles, y aún Lucas el médico. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta fue la palabra de la dinamita para los judíos, ¿verdad? Y los sacerdotes en aquel tiempo. Jesús recibió la deidad de su Padre. Claro que sí. Toda la deidad, porque dice que en Él estaba toda la deidad. Según Gálatas 4:4 dice, pero cuanto vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cumplido el tiempo. Dios nunca se ha equivocado en su tiempo. Él siempre ha sido exacto. Nosotros nos olvidamos de una cita, nos olvidamos del tiempo, a veces llegamos tarde, a veces no llegamos. Pero Dios cumple porque Él cumple. Y para que nosotros entendamos de que cuando Él dice una cosa es que va a suceder. Cuando no suceden las cosas que alguien profetizó es porque no era de Dios y no era profeta de Dios tampoco. Por eso los cumplimientos se hacen eficaces en el tiempo que Dios lo dice. Él tuvo una madre humana, sí, claro que sí, pero ella concibió en su vientre de una manera diferente a cualquier otra en lugar de la relación sexual y la fecundación con el esperma de un hombre. Vean qué cosa más tremenda. El poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Completamente otra cosa diferente a lo tuyo y lo mío, como fuimos concebidos. Nosotros tenemos un Padre terrenal, pero el Padre de Jesús, ¿quién era? ¿Engendrado por quién? Por el Espíritu Santo. Respondiendo el ángel, le dijo, en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue ese el momento que Dios se hizo un ser humano, al ser un embrión en el vientre de María. Jesús recibió, escuche bien, Jesús recibió la deidad de su Padre y parte de su humanidad de María. Esto nunca será completamente entendido o comprendido, sino que debe ser aceptado por fe, porque Jesús no fue engendrado por voluntad humana, ni por hombre, aleluya, sino por la voluntad de Dios. Quiero detenerme un momentico, hermanos, para decirles una cosa. Un momento sobre la forma en que Jesús fue concebido. Presten mucha atención, porque es importante que nosotros comprendamos en la forma en que Jesús fue concebido. La visión tradicional es que esto es un misterio que no puede ser explicado y del que nunca podemos saber cómo ocurrió.
Esa es la opinión pública, o los muchos exégetas que han examinado. Es un secreto, es un misterio. Pero dejando eso a un lado, nosotros vamos a dar una opinión. Dice, porque la Biblia no dice que la mecánica de la concepción es el misterio de la encarnación. Escuche bien. La Biblia no dice que la mecánica de la concepción es el misterio de la encarnación. El misterio es como todo. El Espíritu Santo autoexistente de Dios pudo convertirse en un ser humano. Ahí es donde está el detalle. ¿Cómo pudo el Espíritu convertirse en un ser humano? Porque Dios siempre ha sido Espíritu. ¿Verdad? Parece cosa extrema y rara, pero es la verdad. A pesar de que este misterio se llevó a cabo en el momento de la concepción no es el misterio. Vean qué tremendo. Las Escrituras simplemente afirman que María concibió un hijo del Espíritu Santo sin abordar cómo ocurrió. No hay más escrito, nada más se dice esto. Sobre esta base, algunos podrían argumentar que para nosotros no es importante entender cómo se produjo la concepción, ya que Dios no la haya incluido en la palabra. Mi respuesta, lo que yo les digo ahora, mi respuesta a esta objeción es que Dios tampoco explicó la forma en que la divinidad y la humanidad existieron en Jesucristo. Aleluya. Ustedes se dan cuenta de esto, ¿verdad? Es muy importante. Y sin embargo, todavía tratamos de comprender este aspecto de la encarnación. De hecho, el intento de comprender esta unión en la esencia de la cristología, en consecuencia, no se debe decir que no hay que buscar el entendimiento en esta materia, porque esta no se trata específicamente en la Escritura. No está ahí. Punto por punto, detalle por detalle. Es útil especular, pero solo cuando al mismo tiempo somos conscientes de que cuando las Escrituras son silenciosas, no hay líneas duras de donde se pueda extraer algo. Difícil, se nos cierra el asunto. Nuestras conclusiones solo pueden permanecer como conjeturas. Mas, sin embargo, estas especulaciones pueden ser sanas si son basadas sobre el contenido de las Escrituras o de la buena lógica, buscando la armonía con la palabra de Dios sin contradecirla nunca. No se puede contradecir la palabra, porque ya eso sería apostasía, sería un pecado. Comúnmente se ha considerado que Jesús recibió toda la deidad y toda la humanidad de María. Estoy de acuerdo con la primera afirmación, pero esta última no puede ser verdad porque Jesús no pudo haber recibido la totalidad de su humanidad de María. Si fuese así, Jesús habría sido una mujer. Si fuera sido por la totalidad de María, él hubiera sido una mujer. ¿Por qué razón? Se lo voy a explicar. El óvulo de María solo podía ofrecer cromosomas X. Los cromosomas X producen hembras. Se necesitaba de la presencia del cromosoma Y para tener un hijo varón. Solo los hombres tienen este cromosoma Y. Sin un aporte del cromosoma Y, Jesús no pudo haber sido como un humano varón. Entonces, ¿de dónde vino la influencia genética? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿De dónde vino? ¿Cómo fue el asunto? ¿Qué pasó en ese momento de la concepción? La respuesta solo puede ser que fue suministrada por el Espíritu Santo en la concepción. Eso es lo que todos podemos decir. Bueno, sí, fue por el Espíritu Santo, pero ¿cómo? Una observación que le voy a decir. Jesús no se produjo solamente desde el patrón genético de María, porque en ese caso habría tenido el efecto de un ser o un clon de ella.
si hubiera sido solamente por la carne de María, y habría sido necesariamente femenino. Por el contrario, fue adoptado como un componente masculino. Gloria al Señor. En otras palabras, un espermatozoide se unió con el óvulo proporcionado por María, pero sobre todo ese fue criado especialmente para la ocasión. O sea, por muchos años, por los profetas que ya venían de antemano hablando de que Dios iba a manifestar en carne, como vemos en Juan, su palabra, ellos hablaban del Mesías. Y en el primer capítulo de Juan dice que aquel verbo se hizo carne. Pero había una ocasión, había un embrión preparado para el momento, la fecha y la ocasión, en lugar de haber sido suministrado por un hombre existente. Debido a que Dios aportó un elemento necesario para la existencia humana de Jesús, es inevitable confesar que Jesús recibió parte de la humanidad del Padre, porque Dios es espíritu. María no fue una mera madre de cualquier o de alquiler para una carne creada por Dios. Ella no fue simplemente un depósito. Ella no fue una especie de incubadora que contuvo una carne divina. La carne realmente se originó a partir del óvulo de María. Si Jesús no recibió su humanidad de María, entonces no se puede decir que Él es de la simiente de David, porque por parte de María ya recibió la humanidad. La Escritura afirma claramente la contribución que María hizo para la existencia de Jesús. Gálatas 4:4 dice, tome nota, Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Cuando llegó el cumplimiento de la palabra griega traducida de, es la frase de mujer, es ek. Esta palabra significa salir de, ¿dónde? Del vientre de María, ¿verdad? Jesús fue hecho de una mujer. Él no fue solamente nacido de una mujer. El autor de Hebreos dice que Él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Según lo que dice Hebreos 2:16, a la descendencia de Abraham, porque ahí estaba la promesa. A David le fue prometido que a través de su línea genética, escuche bien, le fue prometido que a través de su línea genética Dios levantaría al Mesías para gobernar en su trono. Aleluya. Santo es el Señor. Salmo 132:11. Averígüelo ahí. Búsquelo ahí. En verdad dice, juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu simiente, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Esa fue la promesa. Observemos que si María hubiera sido una incubadora para una carne criada, Jesús aún podía haber sido considerado un ser humano auténtico. Aleluya. Pues Adán era un hombre criado que no tuvo una madre humana, pero aún así seguía siendo completamente humano. Vean qué importante esto, porque Dios lo hizo humano. Y aunque no vino de una madre, pues él era completamente humano, pero no había sido parte de la raza adámica. Aleluya. Pero aún con todo esto, dice, si Jesús no fuese parte de la raza de Adán, no podría salvar a los que están separados de Dios por causa del pecado de Adán. Tremendo, ¿verdad?
A ver si me pueden comprender, porque en Romanos 12:21 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Y Romanos 5:21 dice, detalla esto, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y si aún Hebreos 9:10, capítulo 2, versos 9 y 10 dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios juzgase la muerte por todos, o gustase la muerte por todos. Lo que dice el verso 10, porque convenía que aquel cuya causa son todas las cosas, por cuya causa son todas las cosas, ¿verdad? Que es lo que está escrito, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por las aflicciones del autor de la salvación de ellos. Así que en el versículo 14 al 18 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, él también participó, él también participó de la misma para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Gloria al Señor. Sin duda, María contribuyó a la humanidad de Jesús. Eso es una gran verdad. Hay dos palabras griegas que se refieren a la concepción. La primera es genao, que simplemente significa engendrar o nacer. Hacer referencia a la concepción del niño o a su nacimiento, esta palabra se usa en Mateo 1:20, cuando el ángel le dijo a José, lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. La otra palabra es suyambano, que significa tomar juntos. Cuando esta palabra se utiliza en el contexto de la concepción, se refiere específicamente a la toma de conjunto del espermatozoide y el óvulo. O sea, cuando los dos se unen, ahí es donde viene el aspecto de la bendición tan grande que Dios tiene preparada para esa concepción, lo que causa la concepción. Por definición, la concepción se refiere a la penetración del óvulo femenino por un espermatozoide masculino. ¡Wow! Pero ¿cómo es esto? Vean lo importante de este misterio. Por las palabras del ángel a María, cuando le anunció que iba a ser madre del Mesías, se puede ver que en la concepción Dios debe haber construido a la humanidad de Jesús. Según Lucas 1:35, 31 y 35. Dice, él le dijo, y ahora concebirás, que en el griego es suyambano, en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, o sea, genao, será llamado Hijo de Dios. O como comúnmente nosotros le decimos el Hijo del Hombre. ¿Verdad? El Hijo del Hombre. Hablando sobre el embarazo de Isabel, cuando ella tenía en su vientre a Juan el Bautista, el ángel le continuó diciendo, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido su llamado.
esto es en el griego, hijo de su vejez. Qué bueno que es el Señor, ¿verdad? Según lo que dice ahí en Lucas 1:36. La palabra que se usa para decir la forma en que Elizabeth se hallaba con su hijo es la misma que se utiliza para descubrir la forma en la cual María se hallaba con su hijo. O sea, un embarazo normal, pero sin presencia humana, solamente por la gestación de María. Gloria a Dios. El ángel no hizo ninguna diferencia respecto a la manera en que los niños fueran concebidos. Es interesante que Lucas, quien escribió estos versos, fuera un doctor en medicina. Él conocía más del tema, conocía más del asunto y por eso lo habla más explícitamente. Como médico, él utilizó la terminología precisa para explicar cómo María concibió. Sí hubo un tomar juntos, claro que sí, en un espermatozoide y un óvulo para la concepción de Elizabeth, y la misma manera debe haber ocurrido alguna contribución hecha por Dios al óvulo de María, haciendo que éste se abriera para al mismo tiempo contribuyendo con el cromosoma Y, que era necesario para producir un bebé varón. No se puede saber si este era un espermatozoide divino. Eso no lo sabemos, ese es el secreto de Dios. Porque no se explica en ninguna parte de la Biblia. Lo que nosotros sabemos es que algo pasó entre la divinidad y la humanidad de María. Sin embargo, hay que confesar que Dios aportó algún elemento a la humanidad de Jesús. Eso sí, estamos claros. Dios no puso su deidad dentro de un cuerpo humano, hecho completamente a partir de María, o infundió su espíritu en el cuerpo humano, sino que en realidad Dios engendró un hijo. Es por eso que comúnmente nos referimos a Jesús como el único hijo engendrado por Dios. Es muy posible que cuando la palabra, el verbo, se hizo carne, Dios en realidad se convirtió en el espermatozoide que fertilizó a María, en el óvulo de María, sino que fue un espermatozoide real en el que Dios utilizó para ser el padre de un niño, debido a haber en algún tipo de sustancia que aportó al componente masculino o a las componentes ofrecidos por María. Si no hubo alguna sustancia física que causó la concepción, ¿cómo puede decirse que Dios se hizo carne? Según Juan 1:14, porque dice que Él, Dios, hizo carne. Independientemente, aquí lo voy a decir, independientemente de la forma que fuera esta sustancia, no se puede decir que fue creada. Jesús no es un ser creado, porque en este caso dividiríamos a Dios de la divinidad, dividiríamos a Jesús de la divinidad. Él no fue un ser creado. Si esta parte de su humanidad fue creada, no se podría decir que Él es realmente Dios. Una creación es siempre independiente del Creador. Y eso se lo voy a dar unos ejemplos. Digamos, si yo pinto un cuadro, yo no puedo ser ese cuadro, ya que yo lo creé. Tendría que ser algo aparte de mí. Si Jesús hubiera sido creado, Él sería como una pintura, en este caso. Sin embargo, Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Ve la diferencia? Jesús es Dios manifestado en carne. Desde la concepción de Jesús, Dios se hizo un ser humano. Dios no creó al hombre Jesús. Él es el hombre Jesús, el que no se limitó a crear un cuerpo
humano para luego vivir en este. Gloria al Señor. Dios no va a vivir en un cuerpo humano porque Dios, es omnipresente. Él es todo y lo llena todo. Dios se hizo un cuerpo humano. Pero vamos más adelante porque esto está muy interesante y necesito que, si de alguna forma pueda aportar algo para ti, para una comprensión más exacta. Algunos sostienen que Dios hizo que María concibiera de alguna manera espiritual, añadiendo espiritualmente los componentes necesarios para engendrar a un hijo varón. Si esto fuera cierto, entonces Jesús tendría que ser considerado, al menos en parte, un ser creado. Él solo habría sido el Hijo de Dios en el mismo sentido en que Adán lo fue. Adán era el Hijo de Dios porque Dios lo creó. Pero la filiación de Jesús era diferente, ya que Jesús fue engendrado y concebido por el Espíritu Santo. El componente que fue aportado para la concepción de Jesús no había sido una sustancia separada de Dios, sino dicha sustancia habría contenido la esencia de su deidad que habita en el cuerpo de Jesús. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso es esto. Según Colosenses 2:9, usted lo puede ver ahí. En el momento de que esta sustancia se unió con el óvulo de María, debe haber sido el momento en que la deidad y la humanidad fueron traídas a una existencia, formando lo que llamamos la unión hipostática de Cristo. Ese misterio de unir lo espiritual con lo material, o sea, con la carne. Pero vea qué tremendo esto. Esto es como algo espectacular que muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo? Y a veces nos rascamos la cabeza y decimos, pero ¿cómo puede ser esto? Independientemente de cómo ocurrió realmente esa unión, sabemos que ocurrió. No podemos obviarlo. Jesús recibió toda su deidad y parte de su humanidad de Dios el Padre, y la otra parte de su humanidad fue heredada por su madre María. Esta opinión es consciente con las Escrituras, de ninguna manera contradictoria, y al mismo tiempo explica los procesos biológicos que sabemos que son necesarios para el nacimiento de un niño. Aquí no se ha tratado de naturalizar el misterio de la encarnación, como Dios se hizo un ser humano, sino cómo o de qué se ha tratado de entender el medio por el cual el Espíritu Santo concibió a la matriz de María. Debido a que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y no por un hombre, Él es llamado Hijo de Dios. Aunque nosotros también somos llamados hijos de Dios, según Juan, o primera de Juan 3:2, nuestra filiación es diferente a la de Jesús. Mientras que nosotros somos adoptados como hijos de Dios, según Romanos 8:14-17, Jesús nació como el Hijo de Dios. En Lucas 1:35, un ser mismo vino a la existencia por el Espíritu Santo. Jesús nunca habría existido sin la contribución hecha por su Padre. Puesto que Dios engendró físicamente a Jesús a través de la concepción milagrosa, Él es el Hijo de Dios en sentido físico, nada más en sentido físico, humano. Nosotros solo somos hijos de Dios en el sentido espiritual. Vean la diferencia. Nuestra existencia no depende de haber sido engendrados por Dios. Nosotros somos el resultado de una unión física de dos padres humanos, de una madre y de un padre. Ese es el resultado de nuestra existencia. Únicamente podemos llegar a ser hijos de Dios por medio de la adopción por el Espíritu.
Entonces, la diferencia entre Jesús y nosotros es que la existencia de Jesús tiene su dependencia en la unión con el Espíritu del Padre, mientras que la nuestra no. Y lo más interesante de esto, se ha expuesto una gran verdad. Escuche bien, el milagro de la concepción virginal significa que la deidad y la humanidad son inseparables en Jesús. Como la influencia genética de su madre y de su padre es inseparable en su hijo o hija. Así como ningún ser humano puede existir por si fuera eliminado por lo que ha sido contribuido para su existencia, por su padre o por su madre. Así Jesús no pudo haber existido como el Mesías y su deidad aportada por el Espíritu Santo, en lo que dice Lucas 1:34, o su humanidad adoptada por María en Gálatas 4:4. Esta unión demuestra la permanencia de la encarnación. Una vez que Dios asumió la humanidad en su concepción en la matriz de María, adquirió una identidad que mantenía durante el resto de su eternidad. ¿Por qué Jesús no dejó su cuerpo en la tumba? ¿Por qué Jesús tuvo que llevarse su cuerpo? Hágase esa pregunta. Dios se llevó su cuerpo. Él se lo llevó. Porque así como Él se fue en esa humanidad, así vendrá también revestido de esa imagen de humano para juzgar a las naciones. Así como usted lo ve en Apocalipsis y lo ve en todo lado. Por eso muchas veces algunos dicen que es que Dios no está solo, que son tres. Pero yo quiero decirte que no es así. La humanidad de Jesús no es algo que pueda ser desechado o disuelto de nuevo en la deidad, porque por siempre y siempre Él existirá en el cielo como un ser humano glorificado, aunque sea Dios al mismo tiempo, porque Él adquirió una imagen humana como nosotros. Su humanidad está permanentemente incorporada en la divinidad. Dios no solo vivió en la carne como un hombre, sino que el Verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne. Dios es ahora un hombre. Esto no significa que Él ya no existe como el Espíritu omnipresente, pero sí significa que su existencia como hombre es a la vez auténtica y permanente. La divinidad y la humanidad en la existencia de Jesús no deben ser vistas como una especie de compañeros de habitación, donde dos entidades existen en una misma zona, pero en realidad están separadas la una de la otra. En Cristo el Espíritu de Dios estaba inextricable e inseparablemente unido a la humanidad. Un ejemplo de que la química también podría demostrarlo. Vamos a ver un ejemplo. Una mezcla o combinación se puede separar en sus sustancias originales después de ser mezclada. Mientras que las mezclas físicas se pueden separar otra vez, los componentes químicos forman una nueva sustancia en la que las sustancias originales no pueden volver a ser separadas del compuesto. Escuchen bien esto, ¿verdad? Por si alguno me está comprendiendo. Siguiendo, con este ejemplo de la química, se podría decir que las dos naturalezas de Jesús son como un compuesto químico. Por desgracia, cada analogía se rompe en algún punto. Y lo mismo puede decirse de este. Pero vamos a explicar algo importante para terminar. La divinidad y la humanidad de Cristo no forman parte de una nueva sustancia a partir de las dos, pues cada carácter conservó todas sus propiedades respectivas. La deidad no fue
comprometida con la humanidad y la humanidad no fue comprometida con la deidad. Ambas están perfectamente conservadas en su integridad, escuche bien, en su integridad y autenticidad, y sin embargo están unidas en todos los sentidos. Jesús es Dios y Dios es Jesús. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de que el Padre vino y engendró, y después oímos hablar de que el Espíritu Santo fue el que engendró, hay muchas confusiones en la gente se hace. Pero yo quiero decirte que no hay ninguna confusión, porque Dios es Espíritu. El Padre es Espíritu. Y ahora Jesús es Espíritu, el mismo Espíritu. Por eso Él dijo, yo tengo poder para dar mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Y no es separado del Padre. Dios es único. Jesús fue meramente hombre y también es meramente Dios. Él estuvo con nosotros algunos años para enseñarnos, para encaminarnos. Y se entregó en la cruz del Calvario, ¿sabes por qué? Por tu causa y por mi causa. Dios vino para salvarnos. Y eso es lo más importante. Por eso en todo lo que yo te he hablado, en lo que fue la kenosis de Cristo, te demostré que Dios es uno. Y ahora este complemento es muy importante, saber cómo fue que se hizo esto. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Si has terminado este mensaje es porque verdaderamente te gustó. Dale inscribirte en la campanita para que te sigan llegando las nuevas o los nuevos mensajes que estamos para seguir edificando tu vida y tu alma. Que Dios te bendiga muy grandemente. La paz de Cristo sea contigo. Pásala bien. Bendiciones.